Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Pero ahora, antes de ir al siguiente bon, porque queríamos hacer un antecedente para llevarte al siguiente, que es la esperanza, vamos a ir al ejercicio que dijimos, ¿ya? Al principio. ¿Qué pasaría si en un momento dado tú dijeras, wow, ¿será que tengo el suficiente concepto de Dios, de la fe de veras que viene de Él? A ver, estoy bien fundamentado porque he visto esto, he visto el otro, he tenido pruebas, he tenido, dijéramos, accidentes, o he tenido que ver con cosas que tienen que ver con la carne, inclusive a veces tienen que ver con cosas que pasan en tu familia, y a veces con tu familia muy cercana, con incidentes que no te gustan. Entonces dices, a ver, estoy bien parado en lo que significa la fe que me va a llevar a la esperanza. Entonces da cuenta que dijimos que te íbamos a dar un ejercicio. Regrésate un paso para atrás. ¿Cuál es el don anterior a la fe? El arrepentimiento. Entonces, ejerce el don del arrepentimiento. ¿A dónde más iré? Se propicio a mí. O confiésalo con tu boca. Tienes ese problema. El arrepentimiento es saber que tenemos el problema. ¿Quiénes somos? El pecado que no nos podemos quitar. Pero gracias a Dios que tenemos aquí a la solución. Entonces, si tienes la solución, entonces estás de regreso al camino de ¿cuál? Al camino de la fe. Entonces esa fe, créemelo, no te va a defraudar, porque está puesto donde debe de estar. Y todo el que a mí viene, ¿qué dice? No lo echo fuera. Porque entonces se concluye, o se puede concluir con lo que dice Pablo en la epístola a los Romanos. Entonces es por fe y para fe. El justo, yo fui justificado, pero por fe vivirá. Entonces no puedo vivir más que puesto en esa confianza, porque lo que soy no me lleva a ningún lado, pero en manos de Dios, en manos de Jesús, entonces todo lo puedo, ¿verdad? Porque me fortalece. Entonces dice, ¿cuál fue la respuesta de Pablo en el capítulo 7? ¿Qué puedo hacer con este cuerpo de perdición? Ese es volver al arrepentimiento. Entonces, solamente puede estar en Jesús. Entonces te regresa ¿a dónde? A la fe. Entonces puedes decir, es cierto, si tengo y confieso que tengo un Salvador y un Salvador vivo, ya estoy en el camino. Así es. Estoy en el camino de nuevo de la fe. Y si estás en el camino de la fe, vas a ver que entonces puedes emigrar fácilmente al camino de la esperanza. Regresamos en un momento con ustedes. Bendecidos. Como vamos a entrar en un estudio bien sencillito, es bíblico, no sistemático porque es Biblia, Sí. Sobre la esperanza. La esperanza está ligada a la fe, porque por la fe viene la esperanza. Exactamente. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Pablo dice que nosotros hemos recibido un espíritu de adopción, con el cual clamamos Abba Padre, que es la nueva criatura. Pero cuando Pablo habla de la adopción del cuerpo, que es cuando recibamos el cuerpo nuevo, eso está por esperanza. Ya la salvación no es esperanza, ya la tenemos. Ya tenemos. Ya tenemos la salvación. Pero lo futuro, lo del cuerpo nuevo, Pablo dice, mire qué interesante, dice, a nosotros, porque en esperanza somos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo?
Pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Ujú. O sea que la esperanza está ligada a la paciencia, que la esperanza vino de la fe. Y la paciencia, el apóstol lo dice ya concluyendo su epístola en el capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso está tremendo porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos mantiene la esperanza. Así es. Y la esperanza hace dos cosas. Mientras tú esperas, te da gozo, Pero como ya sabes en quién Sí. esperas y por qué esperas la fe, ¿verdad? Viene el siguiente paso. te da paz y alegría. Esos frutos de la Porque estamos esperanza. esperando. Ujú. Dice la definición, ¿verdad? Tener la expectativa correcta de que puedes esperar el fin que se desea, dice el diccionario de la academia, ¿verdad? Entonces esperas por ese fin que deseas. Entonces, de ahí viene esperanza, ¿verdad? Está tremendo. Ahora, esperanza es un don, porque también yo hice un sermón una vez, Domingo, que esperanza no nomás es un nombre, ¿no? Porque mi madre y mi abuela se llamaban, mi mamá de María Esperanza y mi abuela Esperanza también, mi mamá y la abuela por parte de mi papá, las dos se llamaban Esperanza, ¿verdad? Pero no es un nombre, sin embargo, es un don, pero es un don dado por Dios. Fíjense, ¿qué dice Timoteo 1:1? Me encanta, Domingo. Dice, a Jesús se le llama Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Acuérdense, primera carta a Timoteo 1:1. Y también dice Pablo, nuestra esperanza de gloria. Amén. Eso me encanta ese versículo a mí. La esperanza de gloria, que esa es la revelación, lo vamos a ver, la revelación del Evangelio. Para que llegues a entender que lo que hizo Dios se convierte en una esperanza de ¿qué? De gloria. ¿Verdad? Podemos entonces decir que el Evangelio es esperanza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Evangelio está dado de lo que Dios hizo, ¿verdad? Fíjese, qué interesante. Los cristianos, dice Romanos 12:2, deben gozarse en la esperanza, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ¿verdad? La esperanza no avergüenza, Romanos 5:5, dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está Y esto, tremendo. tremendo, porque esto va a ligar al siguiente don, al don del amor. ¿Verdad? Pero lo vamos a ver en su momento. Oye, es que, como tú dices, recapitular, ¿no? La fe nos lleva a la esperanza. Así es. Entonces, si ya Dios nos dio el don de fe, Ujú. también nos dio el Dios de esperanza. Exactamente. Porque la esperanza es la que te mantiene esperando, como dice el Pablo, cumplimiento de su por el palabra. Espíritu Santo te da paciencia para Sí. esperar. Dentro de la esperanza, ahí viene. Ahora viene el cuerpo nuevo. En la Pronto resurrección del cuerpo, yo estaba pensando en ahora eso. viene Sí. pronto, porque yo no lo veo todavía, Sí. porque la esperanza me está diciendo a mí que pronto lo voy a ver. Sin embargo, Romanos 8 dice que en esperanza fuimos salvados. Así es. ¿Verdad? De ahí del 23 en adelante. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, fíjense bien, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, lo que estábamos diciendo hace rato, la redención del cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Ahora, aquí nos dice que vamos a hacer. Si fuéramos, vamos a hacer, ¿habría esperanza? No. 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 En cambio, si está dado lo que Dios dijo, que ya es, ¿verdad? Presente continuo, entonces fuimos salvados. Porque la esperanza que se ve no es esperanza. Entonces, ¿quién espera lo que ya tiene? Pero fíjense bien, más bien dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Tremendo versículo ese. Espérate, ¿por qué no nomás dice la fe? Porque la esperanza tiene otro poder más, tiene un adicional, ¿verdad? Un adicional. Fe, la confianza, lo que Dios hizo, Él hizo tu salvación. Pero también produce, ¿qué? Esperanza. Y estos juntos, oye, es una bomba, ¿no, Domingo? No, eso está tremendo. ¿Ya? Porque el contexto, después que hablamos de fe, si no hay esperanza, mientras uno vive 20, 40, 50 años y el Señor no llega, no hay esperanza. Así es. Pero como la esperanza es un don que Dios nos da, y dice Romanos 15, por el Espíritu Santo. Así es. Es un solo don.
Es un solo conducto. Efesios capítulo 4, dice, versículo 13 en adelante. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, porque es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todo y en todos. ¿Verdad? ¿Cuántos versículos pasamos por alto a veces y no los detenemos? Hay personas que conocen domingo, yo estoy peleado con el Antiguo Testamento, pero hay personas que conocen todos los nombres de las tribus, el nombre de las fechas, las profecías, y sin embargo, domingo, de veras, te lo digo con el corazón en la mano, me duele, lloro, como decía Pablo, porque muchos de nuestros cristianos no conocen el Nuevo Testamento. No, incluso hacen doctrinas que la Biblia no las menciona como doctrinas, sino como ejecuciones portentosas de Jesús. Por ejemplo, el exorcismo, el sacar demonios, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por una experiencia como ministros de Dios delante de los que aparentemente parecen poseídos. Y ya una vez que lo ejercitan, lo hacen como una doctrina practicable. Y lo hacen como algo que tiene que ser hecho, y no es así. Eso es parte de un don. Es parte de un don. Pero no es una doctrina que uno tiene que llevarla a cabo como algo que Dios lo exige para que tú puedas mantener la esperanza a través de ese don. No, exactamente, porque si no, entonces estarías por las señales similares. Exactamente. Entonces, no puesto en él, ¿verdad? En el autor y consumador de la fe. Fíjense, dice, por eso es una sola esperanza, un solo bautismo en un solo Señor, ¿verdad? Fíjense bien. Dice Tito 2:13, que ya lo comentamos, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fijan, también en Tesalonicenses Pablo le llama la buena esperanza, Tesalonicenses 2, versículo 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Pedro decía en primera carta de Pedro 1:13, sabes que había una esperanza viva, dice, ¿no? Por esto dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Hebreos, me encanta este pasaje, Domingo. Ahí habla de mejor esperanza. Fíjate, y está muy interesante cuando vean Hebreos, y fíjense en esa palabra, acuérdense de ella, mejor esperanza. Hebreos del 6:19 y el 7:19, fíjate que se lo van a aprender, ¿no? Hebreos 6:19 y Hebreos 7:19. Oigan, ya que no perfeccionó nada, le están hablando de la ley, y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Cristo. Lo cual, esta no es una mejor esperanza, esta es una mejor esperanza. Esta no perfeccionó nada, esta nos acerca a Dios. Ese es 6:19. Pero observen esto. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra, pero oigan a dónde, hasta detrás de la cortina del santuario. Tiene que ser hasta atrás. ¿Cómo es la única manera que fue hasta atrás? ¿Cuándo qué? Se rajó de arriba abajo. Se rajó de arriba abajo. El día que expiró en la cruz. ¿Y se rajó o no se rajó? Dice que como prueba de ello fue desde arriba hacia abajo para que vieran que no algo la pudiera haber hecho rasgarle de abajo. Se rasgó de arriba. No, y hay algo jocoso que una vez escuché de alguien decir que hay muchos que están cosiendo el velo. ¿Ah, sí? Sí, ciertamente, eso lo vimos una vez, nos reímos, ¿verdad? Muchos están, o se ponen el velo, o tratan de coser el velo, ¿verdad? Muy buen punto. Entonces, la esperanza de la resurrección de la muerte. Pablo declaró que él había perdido todo para ganar a Cristo. Filipenses dice, es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por lo cual he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que proceda de la ley, sino la que se obtiene por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos
y llegarse a ser semejante a Él en su muerte. Así espero, fíjate lo que dice ahí, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y lo que está diciendo que la esperanza tiene niveles. Niveles. Porque espero es esperanza. Hay un fundamento. Pero tiene fíjate nivel. cómo Él espera, diciendo lo que Jesús hizo por ti. Así es. Y que tú vives en esa creencia, pues tu esperanza va creciendo. Sí es. Mientras más uno ejercite, como decías, ¿no? Que tristemente, lo digo tristemente por la comparación de cristianos que se aprendieron el Antiguo Testamento. Yo conocí un ministro que tú lo conociste también, y llegó a ser el director allá en México de la parte, creo que era director de teología. Ajá. Bueno, tú sabes, Sí, cómo él no. decía, él se Sí. sabía todos los reyes del Antiguo Testamento Sí. de memoria, todos. Sí. Y alguien decía, no, yo me conozco hasta cómo explicar el santuario, pero tú lo llevas tristemente al Nuevo Testamento y no sabes dónde queda, como dice Pablo, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. No saben La ese confesión de versículo. fe, ¿no? No, y muchos más que tienen que ver con la esperanza que va creciendo. Así es. ¿Sabe que decía un pastor amigo mío hace años? Decía, el mundo se hunde, pero nuestra esperanza se agiganta. Así. Y yo digo que es verdad, porque la palabra es la que hace que la esperanza crezca y crezca y crezca, como Ahora, la fe. si nosotros no tenemos seguridad en la plena salvación, en el tetelestai, en el completamente consumado de Cristo, ¿tenemos una esperanza fundada? 1 Corintios 15, 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Así que si una persona no Pablo tiene dice, seguridad en su mi versión salvación, dice miserables. miserables, ¿no? Somos unos miserables cuando estamos dudando. Miserable de miseria, pobreza. Sí. No es que sea un despectivamente, no, es que no tiene valor. O sea que entonces nuestra esperanza debe estar en la completa salvación, ¿verdad? Cuando nos rendimos, ¿verdad? Cuando confesamos el Evangelio, dice la Biblia que somos salvos, ¿verdad? Esa es lo que tú estabas mencionando, la confesión de fe. Pablo se refiere a la esperanza de salvación y se refiere, ¿sabes cómo? Como algo realizado, porque le ponen paralelo a la muerte vicaria de Jesús en la cruz. Para esto déjenme leerles 1 Tesalonicenses 5, del 8 en adelante. Lo voy a tener de la Biblia actual, de la Biblia antigua. ¿Por qué? Porque hay unas palabritas que quiero que oigan, ¿no? Nosotros somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la saga de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué obra? Al creer lo que Dios nos dio, porque Pablo dice en Filipenses 1:29, Dios concede creer por Jesucristo, y Él nos concedió creer. Y al conceder creer, mira lo que dice ahí. Confianza en lo que hizo, perfecto. Ya. Si nosotros entonces nos vamos de allí, entonces van en nuestra esperanza. No, y dice, hasta el día. Hasta el día. En que venga el cuerpo nuevo. Entonces, no hay antes un cambio. No hay. ¿Verdad? Y ya fuimos sellados. ¿Por qué? Porque la confianza está arraigada en la fe, ¿verdad? En la plena confianza en Cristo, en su obra telestai, en su obra perfecta, ¿verdad? Ahora nos toca, bien, el ejercicio de retorno, ¿verdad? ¿Qué te parece? Le llamamos el retorno alentador. Si quisieras en cualquier momento asegurarte que estás arraigado en la esperanza, entonces hay que revisar el anterior, la fe. Y esta entonces te regresa o te catapulta otra vez a la esperanza. Por ejemplo, hazte la pregunta, ¿qué es el Evangelio para ti? ¿Cuál es tu condición como redimido? ¿Estás realmente reconciliado? ¿Estás consciente de que el mismo Espíritu que levantó de los muertos le dice a tu espíritu de que eres hijo de Dios? Y si eres hijo de Dios, ¿ya estás reconciliado? Pregúntate, ¿estás incluido tú en el capítulo 8 del libro a los Romanos? Entonces ve al capítulo 8.
haz esa tarea. Porque yo estoy seguro, o que tú, o las personas a las que tú vas a aconsejar, o las personas a las que tú podrás enseñar, o podrás ser tu familia, tus hijos, tu congregación, pastores, teólogos. Tenemos alumnos que son doctores en teología, másters en teología, y que cuando vemos esto, lloran. ¿Verdad, Domingo? Es una experiencia enorme, tremenda. Pero fíjate, acuérdate bien, estás incluido tú en el capítulo 8 del libro a los romanos. ¿Quisieras entonces repetir en ese momento la declaración de tu fe? Que si, entonces confesar con tu boca, en ese momento, que tú tengas esa pequeña retroceso, duda, confiesa entonces que tu boca, con tu boca que Jesús es tu Salvador, y con el corazón que Él es un Dios vivo, porque dijiste, en mi corazón confieso, ¿para qué? Para justicia, y con la boca confieso entonces para salvación, pero hay que agregar lo que estudiamos, mi salvación para vida eterna. Entonces, de nuevo, tienes la bendita esperanza. Ya estás de nuevo en el camino. Así es que vamos al siguiente domingo.